Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. El 5 de marzo del año 1985 fue encontrado un cadáver escondido en una bolsa plástica cerca del pueblo de La Angostura en el estado de Michoacán. Lo cierto es que el cadáver presentó signos de tortura, específicamente en el cráneo, el tórax y la piel. Sin duda fue víctima de algún mafioso. Las autoridades proceden a examinarlo, por lo que lo identifican exitosamente. Se trataba de Enrique Camarena, un agente encubierto que trabajó para los de la DEA. Camarena estuvo durante casi media década infiltrado en uno de los carteles más peligrosos, el Cartel de Guadalajara, la más grande organización criminal de aquel entonces. Con su asesinato, las autoridades dieron rienda suelta a la Operación Leyenda, un operativo que terminó acabando con el imperio de la droga de Miguel Ángel Félix Gallardo. Después de esto, las autoridades mexicanas pensaron que finalmente habían acabado con el narcotráfico. Lo cierto es que quedarían cúpulas remanentes que crecerían para convertirse en otra amenaza, dando inicio a una de las épocas más violentas en Latinoamérica. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con la guerra del narcotráfico, la historia de Arellano Félix. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En esta guerra participarían figuras como Joaquín El Chapo Guzmán y Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos. Pero debo decir que, dejando a un lado al Señor de los Cielos y al Chapo, quienes jugaron un papel primordial en esta guerra fueron los hermanos Arellano Félix. Ellos fueron capaces de crear una de las organizaciones criminales más fuertes de todo México. Sí, así es, fueron los hermanos Arellano Félix los que llevaron a la delantera en la guerra. Construyeron un imperio a partir de cadáveres, sangre y polvo blanco. Durante los años 90, el Cartel de Tijuana, dirigido por ellos, era el grupo criminal dominante, una de las principales organizaciones narco de México. Lo cierto es que tenían todo a su favor, incluyendo la privilegiada ubicación geográfica. Tenían la ventaja de cruzar la frontera con Estados Unidos y pasar grandes cantidades de droga. Esta droga llevada a Estados Unidos era principalmente cannabis y, claro, polvo blanco. El Cartel de Tijuana llegó a poseer tal nivel que se disputaba los territorios más importantes para la distribución de mercancía con carteles como el de Juárez y Sinaloa. En la cima de su auge, el Cartel de Tijuana logró extenderse hasta 15 estados de México. Este cartel fue el centro de atención no solo por su enorme poder, sino por el asesinato de un personaje importante de la época. Estoy hablando del cardenal Juan Jesús Posada Ocampos. Ahora bien, seguramente te estás preguntando cuál era el papel de cada hermano. ¿Qué cantidad de dinero poseían? ¿Cómo terminó cada uno de ellos? Benjamín Francisco Arellano Sánchez, el padre de los hermanos Arellano Félix, era un mecánico de Durango que decidió iniciar una nueva vida en el estado de Sinaloa en los años 40. Fue entonces cuando conoció a su esposa y madre de sus hijos. Lo cierto es que sería una familia numerosa. La pareja tendría unos 11 hijos, de los cuales 7 de ellos eran hombres y 4 mujeres. Sin embargo, solo se conocen los nombres de 9: Rafael, Benjamín, Carlos, Eduardo, Ramón, Luis, Javier, Enedina y Alicia. Los hermanos crecieron en un hogar modesto bastante sencillo, pero lo cierto es que sus vecinos los consideraban como muchachos educados y sin vicios. De hecho, eran muy proactivos desde niños, emprendían para ganarse la vida. El hermano mayor, de nombre Rafael, abandonaría los estudios a una edad temprana, esto para contribuir a los gastos del hogar. Más tarde, formaría un grupo musical llamado Los Escorpiones, y es que tanto él como sus hermanos Benjamín y Ramón tenían una pasión indescriptible por la música, por lo que decidieron emprender con esta banda en el ámbito artístico. La carrera musical de los muchachos no prosperó y no tardó en desintegrar el grupo. Esto, en gran parte, fue por la mudanza de sus padres a Guadalajara. Hasta aquel momento, la familia Arellano Félix estaba fuera de cualquier tipo de actividad ilícita, todo era normal. Esta actividad la llevarían a cabo en el estado de Sinaloa, donde la familia vivió gran parte de su vida. Ciertamente, esta zona era un foco del crimen organizado. Desde los años 60, es decir, desde que el tráfico de drogas comenzó a ganar relevancia en la región. El contrabando del alcohol era bastante común. Fue precisamente en ese negocio en el cual se vieron envueltos Rafael, Benjamín y Ramón. Viajaban a Estados Unidos y regresaban con productos ilegales para venderlos, mayormente ropa o electrodomésticos. Pero Rafael sería el primero en abandonar dicho negocio ilícito para abrir un club nocturno en la ciudad, el cual creció exponencialmente hasta ser una discoteca donde los cantantes más famosos acudían a presentarse.
Mientras esto sucedía, Benjamín seguiría el negocio del contrabando y a través de este trabajo conocería a personajes con influencia dentro del medio. Crearon conexiones bastante importantes con Sinaloa y Guadalajara y no tardaron en ser pupilos de Rafael Caro Quintero, quien se piensa podría ser tío de los Arellanos Félix. Haya existido tal vínculo de sangre o no, lo cierto es que pronto fueron ascendiendo entre las filas para convertirse en los líderes de la Plaza de Tijuana. Así fue como se adjudicaron su primer territorio y empezaron su trayectoria dentro del narco, a donde pronto atraerían al resto de sus hermanos fundando un imperio familiar del crimen, con la muerte del agente Camarena en 1985. Entonces fue así como consiguieron su primer territorio y comenzaron a crecer dentro del narcotráfico. No tardarían en atraer al resto de sus hermanos, creando así un imperio. El Padrino, quien controló gran parte del narcotráfico en México, fue el criminal más buscado por las autoridades debido al asesinato del agente Camarena en 1985. El Padrino no pudo esconderse más, a pesar de su astucia fue capturado en el año 1989. Más tarde, su imperio de la droga se dividía en 3 grandes facciones, cada una con su propia ruta para el narcotráfico. Estos fueron el Cartel de Juárez, Sinaloa y Tijuana, también conocido como el Cartel de los Arellano Félix. Ahora, como líderes independientes de su propio cartel, podrían expandir la operación a nuevos niveles contando con la ayuda de sus hermanos. Recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Eduardo fue el más prominente, aunque Javier, Carlos, Rafael, Enedina y Alicia también participaron en la organización del grupo. Se sospecha que Luis también formó parte del cartel o al menos colaboró de cierta forma, aunque nunca se ha podido comprobar su papel. Ya estaban sentadas las bases del negocio familiar. Y todo gracias a la astuta estructura que formaron para mantener la eficiencia para alcanzar su gran éxito. La organización de los Arellano Félix se dividió con inteligencia los roles de cada hermano, mientras que algunos se ocupaban de la seguridad fortaleciendo la imagen violenta del grupo, otros se ocupaban de la logística del traslado, el resto se hacía cargo del lavado de dinero a través de diferentes negocios externos. En aquella época estaban en su pleno apogeo. Pronto, el cartel de Tijuana estaba trasladando cientos de toneladas de polvo blanco y cannabis desde Colombia hacia México para después introducirla en Estados Unidos. Según los documentos oficiales, se calcula que sus ganancias ascenderían a cientos de millones. Benjamín ostentaba el cargo del líder principal del cartel. Era el más inteligente, también el más precavido, aunque no tenía una presencia tan intimidante ni una capacidad de liderazgo como la de Ramón. Era el cerebro detrás de la operación que manejaba la logística de las operaciones y daba las órdenes. Su trabajo era organizar todos los detalles de la importación y distribución de la droga dentro del país, como luego enviarla hacia Estados Unidos. Al ser un hombre carismático, también se encargaba de las relaciones públicas, sobornar a la policía y usar sus contactos para mover la mercancía. Por su parte, Ramón era el más sanguinario de la familia. Como encargado de seguridad, controlaba las fuerzas del cartel y las movilizaba para sus secuestros y asesinatos. Su brutalidad era bastante conocida, lo cual le dio una reputación que infundía miedo incluso entre los peores criminales. Se tiene conocimiento de que una vez comandó una brutal masacre contra una familia entera que no había pagado sus deudas con el cartel. Algunos dicen que simplemente mataba por pura diversión, y tal parece que no mentían. Ciertamente tenía un historial bastante cargado de asesinatos. Eduardo era el tesorero, se encargaba de lo financiero, orquestó junto a Benjamín la logística del movimiento de la mercancía, organizar ataques violentos contra enemigos y expandir la red de corrupción con policías y militares. También se encargó de reforzar el poder de fuego adquiriendo un gran arsenal. El resto de los hermanos manejaba el lavado de dinero que obtenían de las drogas a través de empresas externas como inmobiliarias, discotecas y constructoras. Mientras que sus hermanas, Endina y Alicia, manejaban la contabilidad y los registros de las operaciones. Así fue como el cartel logró competir contra Sinaloa y Juárez, quizás a un nivel demasiado parejo para su propio bien. Las hermanas, tanto Endina como Alicia, se encargaron de la contabilidad. Llevaban la data, los registros de las distintas operaciones. Con esta minuciosa organización fue como el cartel llegó a la cima y a competir contra Juárez y Sinaloa. Quizás no debieron llegar a tal nivel, quizás esto los hizo volver a bajar. La influencia del renovado cartel de Tijuana era más fuerte que nunca. Tenían varias redes de contacto y un eficiente sistema de distribución para establecerse por mucho tiempo como los patrones del crimen de Baja California. Pero bastó solo un error y los puso a ellos y al resto de los narcos del país en el peor sitio, en el centro de la atención pública.
Durante su tiempo trabajando bajo el ala de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ramón Arellano Félix desarrolló una notoria enemistad con Joaquín El Chapo Guzmán. Esa relación se convirtió en el detonante de la más sangrienta guerra en la historia del narcotráfico. Todo comenzó poco después de que Félix Gallardo pasó su poder a los nuevos carteles. En Tijuana, además de los hermanos Arellano Félix, designó líderes a Jesús El Chuy y Javier Caro Payán, pero al poco tiempo la paranoia de Caro Payán lo llevó a huir del país por miedo a un atentado. A su salida de México perdió la inmunidad que su red de corrupción le proporcionaba. En Canadá fue arrestado poco después, lo cual trajo mucho descontento entre los diferentes carteles, pues conocía muchos detalles. Para aliviar las tensiones, Guzmán envió a uno de sus hombres de confianza, Armando López, a hablar con los Arellano Félix, pero Ramón, tan agresivo como siempre, decidió que no tenía nada que hablar con un peón y lo fulminó a balas antes de que siquiera escucharlo. Incluso ordenó que mataran a toda su familia para evitar futuros inconvenientes. Pero el daño ya estaba hecho y la relación con el cartel de Sinaloa quedó irreparablemente rota. Los siguientes meses estuvieron marcados por conflictos a lo largo del oeste, atentados de lado a lado entre los Arellano y los líderes de Sinaloa. Las tensiones fueron ascendiendo rápidamente cuando los del cartel de Tijuana contrataron a Enrique Clavel, un sicario venezolano, para infiltrarse en la familia de Héctor Palma y seducir a su esposa. Después de lograr su objetivo, Clavel envió la cabeza decapitada de la mujer a Héctor Palma. Un par de semanas después, lanzó a los hijos de Héctor desde un puente en Venezuela. Lo cierto es que la familia de Héctor Palma no fue el único objetivo de Tijuana. Otros asociados de Guzmán también fueron asesinados. Fue entonces cuando los del cartel de Sinaloa decidieron hacerles la guerra de frente a los de Tijuana y devolvieron el golpe atacando a personajes claves. Gracias a los generosos sobornos de ambos jefes, el enfrentamiento siguió sin intervención de las autoridades. Este conflicto se dio durante meses sin interrupción alguna, pero el terror llegó a su fin cuando el cardenal Posadas Ocampo fue asesinado por el cartel de los Arellano. Lo cierto es que confundieron el vehículo del ministro con el carro del Chapo Guzmán. Las consecuencias fueron desastrosas para ambos cárteles. Sus identidades fueron reveladas en televisión pública y tuvieron que gastar decenas de millones de dólares en sobornos para poder seguir libres. Aunque no lo imaginaban, este sería el principio del final para la época de gloria de los Arellano Félix. El glorioso cartel de Tijuana se desmoronaba. Durante décadas, el narcotráfico había operado con relativa comodidad, sin demasiada presión de las autoridades, pero dos acontecimientos dieron fin a esta situación cómoda: el mencionado asesinato del agente Camarena y la muerte de Posadas Ocampo. Ambos casos atrajeron a la opinión pública, los puso en el radar y al gobierno no le quedó de otra que actuar. Para terminar, quiero decirte que uno de los ataques más duros que ha sufrido el cartel de Tijuana es el que ocurrió en el año 2002, cuando perdieron a dos de sus líderes. Uno de ellos era Ramón, quien murió en medio de una balacera, y Benjamín, quien sería capturado por las autoridades. Sin embargo, se rumora que ambos eventos participó desde las sombras el Chapo Guzmán. Fue entonces que el liderazgo pasó al hermano menor, Francisco Javier. Él solo estaría al mando unos pocos años antes de ser arrestado en aguas internacionales en el año 2006. Luego de eso, el cartel pasó de mano en mano, atravesó diversos cambios de líder, estando actualmente comandado por Enedina Arellano Félix, también conocida como la Narcomami, quien ha evadido con eficacia su captura hasta ahora gracias a su discreción y prudencia. Sin embargo, el cartel de Tijuana no es más que una lúgubre sombra de lo que llegó a ser en sus tiempos. El oscuro legado de una familia que llegó hasta lo más alto del mundo del crimen y reinó sobre México ahora solo sería parte de la historia. Tres de los hermanos, Javier, Benjamín y Eduardo, están cumpliendo sus sentencias en distintas cárceles. Ramón y Rafael fueron asesinados, mientras que Carlos y Luis viven en plena libertad al no poder mostrarse su participación directa o indirecta dentro de las operaciones del cartel de Tijuana. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.